Esto me lo envió un íntimo amigo mío de Perú, cercano a Pedro Castillo. 1. Pueblo insurrecto estará en las calles para rato. 2. Pedro Castillo fue vacado, que es decir, lo quitaron por la vacancia ilegalmente, vía resolución del Congreso. Requiere, según la Constitución, 4/5 de los votos, o sea, 104, pero consiguió 101. Y ahorita ya hay ahí un litigio desde el punto de vista legal. Y a eso que está Pedro Castillo, ahí lo tienen encarcelado. No me lo vayan a suicidar, ¿eh? Cuidado. Por tanto, Pedro Castillo es aún presidente. Boluarte usurpó y el pueblo, según el artículo 46 de la Constitución, tiene derecho a desconocer el gobierno usurpador y a insurgirse. Algo extraño, entre comillas extraño, sucedió el 7 de diciembre. El presidente leyó un párrafo sin consecuencias, sin nadie que le, entre comillas, obedeciera y sin cómplices conocidos hasta ahora. Como que no se entiende que esa destitución que hizo del Congreso Pedro Castillo, sin tener el apoyo del ejército, que fue arrojarse al vacío, no tiene sentido. ¿Cómo te lanzas a destituir un Congreso que lo iba a destituir horas después sin tener el apoyo del ejército, que sí lo tenía el Congreso y lo tenía Boluarte, que incluso ha habido muchos analistas que no ha sacado? No me quiero meter a esa parte donde se reúne la embajadora de Estados Unidos en Lima o en Perú con el ministro de la Defensa. No me quiero meter a esa parte. Entonces digo, algo extraño, entre comillas, sucedió el 7 de diciembre. El presidente leyó ese párrafo famoso. Muchos dicen que lo obligaron, vayan ustedes a saber qué pasó. El gobierno de Boluarte se sostiene por apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Embajada de Estados Unidos. Los ministros de Boluarte y los congresistas de ultraderecha han sido ya denunciados penalmente por lo más de 20 muertos en las calles. 7. Varios ministros de Boluarte están cayendo uno tras otro en modo espontáneo. 8. Gobierno usurpador persigue elecciones anticipadas con desesperación porque es el único modo que tienen de seguir el juego colonialista. 9. Los insurgentes buscan A. Renuncia inmediata de Boluarte y hasta el Financial Times la arrojó debajo del autobús, así que no insistan mucho en esa demanda. B. Que PCE la veo muy difícil e inviable. Regresa al sillón presidencial y explique qué sucedió el 7 de diciembre por aquello que les comenté. C. Referéndum nacional para Congreso Constituyente, nueva y mejor constitución. 10. Existe fuerte represión en Perú, más de 140,000, escuchen bien, 140,000 efectivos desplegados a nivel nacional. El golpe fue de Boluarte y las Fuerzas Armadas, prototipo de lo que realizará México en otros gobiernos izquierdistas de la región. Dicen, el target principal de los gringos es, por supuesto, México. No lo sé, ¿eh? No es comparable. Vean, rápido lo digo, el gobierno de México tiene mayoría legislativa, no tiene mayoría calificada para cambiar la Constitución, eso es otra cosa, pero tiene mayoría legislativa. ¿Y por qué? Porque se perdió en la elección de la Ciudad de México y del Estado de México. Si no, ahí se confió mucho Andrés Manuel que iba a seguir teniendo mayoría calificada. Si no, pues desde antes debió haber hecho muchas de las reformas que hoy está, que ha tenido éxito, pero con mayoría simple, sin necesidad de ser calificada. Es decir, la que 3/4 partes para cambiar la Constitución. No veo yo el ejemplo con México, no es viable. Más las Fuerzas Armadas de México están con el presidente. Es diferente cómo funcionan las dos Fuerzas Armadas. No tiene experiencia el ejército mexicano como el ejército de Perú, del golpismo que habían tenido o prohijado por ahí de la década de los 80. Bueno, y luego la Alianza del Pacífico. Llama la atención que Chile no haya condenado el golpe en contra del presidente Castillo. Esto lo escribe La Jornada. Gobiernos progresistas de América Latina llaman a respetar la voluntad ciudadana. En Perú le hace la elección del presidente. En México dice, sigue en pie el ofrecimiento de asilo político. Ya saben, él quería venir a la Embajada de México a asilarse, tipo estilo Evo Morales, déjà vu, ya está muy repetido esto, pero no lo dejó el jefe de la policía. Imagínense un jefe de la policía, que no le hace caso al presidente de la República. Vean los niveles de degradación. Todavía me quedas ministro de la Defensa, lo de la policía. Bueno, en México, yo me acuerdo, todavía muchos de ustedes no nacían, a mí me tocó en la época, todavía no estaba en México yo, pero de los 70, 80, les llamábamos, ¿qué? Los granaderos trogloditas. No crean que en México tiene muy buena fama la policía.
Bueno, ahí dice él, esa es su tesis, la solución para salir de la crisis actual consiste en elecciones inmediatas para renovar todo el personal político, desde la presidencia hasta el Parlamento. Bueno, se dice fácil. Al Congreso no le conviene autodestituirse por una razón, porque van a perder sus dádivas y muchos de ellos no van a ser elegidos de nueva cuenta. La ira de aquella gente que interpreta la crisis como una debacle constitucional es una debacle que le faltó se dirige especialmente contra la nueva presidenta Dina Boluarte, como que ya la están arrojando debajo del autobús, de la cual se sospecha que quiere mantenerse en el poder hasta el final del periodo presidencial constitucional 2026. Vean, ahí está, piden cierre del Congreso, aunque es dudoso que esta maniobra pueda calmar los ánimos, también existan dudas si es factible encauzar esta vía tradicional para salir de una crisis institucional que se resume en el hecho de haber consumido, véanlo, 6 presidentes en 4 años. Ya ni en Puebla, creo que ya Puebla ahí tienen el récord, ¿no? No sé cuántos gobernadores llevan en tan pocos años. 8, si no me equivoco, ¿no? En 4 años. Los 2 últimos murieron en un helicóptero. Bueno, abajo, Congreso golpista. Todo indica que la vía electoral no puede ser la solución definitiva ante un problema estructural de gobernanza en el país que abarca los 3 poderes del Estado, las relaciones interinstitucionales, el sistema de partidos e involucra a la misma sociedad peruana que no logra los necesarios consensos básicos sobre la convivencia. No debe sorprender entonces que el llamado a una asamblea constituyente sea una de las opciones con la cual se pretende hacer germinar un nuevo Perú con la redefinición de las competencias entre el Ejecutivo y Legislativo, al igual que un rediseño del Poder Judicial. En realidad están peleados el Ejecutivo con el Legislativo y el Ejecutivo con el Judicial. Y el Judicial trae en estos momentos colusión con el Legislativo. Tal propuesta enviada por el expresidente Castillo al Congreso no ha prosperado ahí en el Congreso. Cierre el Congreso, nuevas elecciones. Es lo que está pidiendo los partidarios de Castillo. Que está bien, pero ahí el problema es que sigue. Como que se está repitiendo lo mismo. Ya ven lo que les demostré. Cada 2 años tenemos el mismo patrón de defenestración e ingobernabilidad. Pero curiosamente sí hay fractales dentro del caos. Fractales, ustedes saben qué quiere decir, son las partes ordenadas dentro del caos. Y ahorita las van a ver cuáles son: la geoeconomía y las geofinanzas y la cotización de la divisa peruana, que es el nuevo sol. Ese es mi muy humilde entender, ¿eh? Fíjense, yo me fui más por el lado geoeconómico y financiero que por el lado político, pese a que me guste mucho la política. Tiene una salida el gobierno actual, no veo que tenga, que progrese, ¿cómo se llama esta? Boluarte. Tienen que llamar elecciones, no tienen de otra. O dar ya de plano el golpe de Estado abierto, ¿no? No hay salida, como, vean, hay que verlo secuencialmente desde hace 30 años. Yo no lo vería desde Pedro Castillo, ¿eh? Lo que pasa es que la votación de Pedro Castillo, pues fue impresionante. Como un profesor rural, con ese sombrero, imagínense a la burguesía de Arequipa, de donde es, por si preciso, el lavador Vargas Llosa, ¿cómo lo va a aceptar? Han de estar infartados. Como con Andrés en México, están infartados. Y eso que Andrés es hijo de español y es bien parecido. En su época era galán Andrés. Muchos dicen que sigue siendo galán, pero dice, ahí ya no me meto yo. Sí hay lucha de clases, hay que reconocerlo. Es más complejo en Perú porque tiene más indígenas. Si no me equivoco, el 26 al 30%. Y además se hablan los idiomas quechua, aymara, etcétera. Su vinculación con Bolivia, su geopolítica, etcétera. En México, a ver, ¿por qué existe la palabra naco? Ya el simple hecho de que exista, ya te está hablando que en México sí hay una lucha de clases. Tenemos otro. La culpa no la tiene el indio, sino el que la hizo compadre. En México tenemos un vocabulario exageradamente clasista. Sus instituciones ya no son viables para esta fase ni para el siglo XXI. Sí tienen que hacer una constituyente a fuerza, tienen que llegar a un diálogo nacional en esta fase. Sí está, ahí sí vale la palabra, está muy polarizado. Desde Kuczynski las elecciones son muy apretadas y sí necesitan mayor diálogo, tener una nueva constitución y pues a nivel democrático pues, no hay tantos instrumentos. ¿A qué llamas? Pues haces referenda es el plural de referéndum en latín, haces elecciones. No crean que tiene muchos instrumentos la democracia para salvarse. Tenemos que explorar lo de China, Estados Unidos y Perú. Yo creo que ahí está la clave, ¿eh?